Amada iglesia, buenos días, amigos que nos escuchan. Muchas bendiciones para todos. Estoy muy contento nuevamente por estar compartiendo con ustedes la palabra de Dios y saber que todos están muy bien a pesar de los malos tiempos que estamos viviendo. Estoy muy contento. Reciban un saludo de parte de mi familia, de mi esposa, de mis hijos. Los amamos, iglesia, los amamos. Amigo que nos escuchas, amiga, créeme que esta palabra, si hoy tú dispones tu corazón, va a quedar grabada en tu mente, en tu corazón, y tu vida cambiará radicalmente. Quiero iniciar platicando una anécdota. El día de ayer, hablando con un amigo doctor, un buen amigo, que es doctor, médico, me hizo una analogía de la gente que está falleciendo ante esta pandemia, ante la COVID-19. Y él me decía, usaba esta analogía, esta parábola, como vamos a ver más adelante, y me decía, mira, pastor Otoniel, es como si pusieras a 5 mujeres formadas con los ojos vendados y pusiéramos enfrente de ellas a un ratón. Al quitarle las vendas a las mujeres, obviamente las 5 mujeres van a actuar de forma muy diferente. Habrá quien hasta se muera por ver al ratón y habrá quienes lo tomen con calma. El virus COVID-19 está matando, sí, realmente a aquellos que no están preparados mentalmente y aquellos que asuman una actitud de miedo, de fobia, pues el virus adicionalmente, pues que es en cierta forma mortal, pues los mata. Todo, me decía el doctor, muy amigo mío, el doctor Gustavo, todo está en la mente. Y la palabra de Dios es similar. La Biblia, que es palabra de Dios, es muy similar. La palabra de Dios, si quieres, iglesia, amigo, hermano, hermana, la palabra de Dios, si tú quieres, te puede dar vida. Te puede redarguir, te puede corregir, te puede instruir. O la palabra de Dios puede causar en ti enojo, molestia, ira o hasta muerte. Todo depende del corazón y la actitud con la cual tú percibas la palabra de Dios. Así es que dispón hoy tu corazón y tu mente para escuchar la palabra de Dios, esperando que genere en ti no molestia, no ira, no muerte, sino vida. Iglesia, amigo que nos escuchas. Y para esto quiero que vayamos a la palabra de Dios, allá en el Evangelio según San Lucas. Quiero que vayas al Evangelio de Lucas, capítulo 8. Vamos a leer, me voy a permitir leer los versículos 4 al 15. Lo voy a leer en la versión nueva, versión internacional. Lucas 8, del 4 al 15. Dice así: de cada pueblo salía gente para ver a Jesús, y cuando se reunió una gran multitud, él les contó esta parábola. Un sembrador salió a sembrar. Al esparcir la semilla, una parte cayó junto al camino. Fue pisoteada y los pájaros se la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras y cuando brotó, las plantas se secaron por falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos que, al crecer junto con la semilla, la ahogaron. Pero otra parte cayó en buen terreno. Así que brotó y produjo una cosecha del 100 por 1. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Repito, el que tenga oídos para oír, que oiga. Sus discípulos le preguntaron cuál era el significado de esta parábola.
A ustedes se les ha concedido que conozcan los secretos del reino de Dios, les contestó. Pero a los demás se les habla por medio de parábolas para que, aunque miren, no vean, aunque oigan, no entiendan. Este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los que están junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo. Luego viene el diablo después de que oyen y les quita la palabra del corazón, no sea que crean y se salven. Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz. Estos creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. La parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas, el dinero y los placeres de la vida y no maduran. Pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno y la retienen y como perseveran producen una buena cosecha. Es palabra de Dios. Mucha gente viene a los pies de Jesús cuando experimentan de Él sanidad. Había en esta gente enfermedad en su vida. Mucha enfermedad, dolores de cualquier índole, pero Jesús los sanó, les dio sanidad y vinieron a los pies de Jesús. Mucha gente viene a los pies de Jesús cuando experimentan de Él prosperidad. Después, antes más bien, de que hubiera miseria o se sintieran miserables, tocaron fondo. Después de tener una vida exitosa, llegan al suelo, siendo miserables, pobres, y es ahí solamente que se dan cuenta que sin Dios no pueden seguir adelante. Y bueno, vienen a Jesús y los prospera nuevamente. Mucha gente viene a los pies de Jesús cuando experimentan de Él paz. Antes de que vinieran a los pies de Jesús, había inquietud en sus vidas, había intranquilidad, había desasosiego, había tribulación, había problemas. Pero Jesús los encontró y Él los llenó de paz. Y así puedo seguir enumerando entre muchas cosas más. Esto mismo sucedía en el ministerio, en la vida de Jesús, en sus inicios. Al iniciar su ministerio, Jesús sanaba, Jesús daba paz, Jesús daba prosperidad para dar salvación a muchos. Jesús liberaba a personas con espíritus inmundos. ¿Cuántos hemos sido liberados de espíritus inmundos o actualmente estás probablemente teniendo alguna influencia satánica? Hoy es el tiempo para que Jesús te libere, amigo, que nos escuchas. ¿Quisieras hoy ser liberado? Jesús sanaba a mucha gente, como lo mencionaba. Literalmente hablando, lo sanaba de muchas enfermedades. ¿A cuántos el Señor nuestro Dios nos ha sanado de diferentes enfermedades? Amigo que nos escuchas, ¿quisieras hoy ser sanado de tu enfermedad? Jesús, al iniciar su ministerio, alimentaba a la multitud. Y ya lo hemos visto en enseñanzas anteriores, el milagro de la famosa pesca milagrosa, donde alimentó a más de 1,000 personas, 5,000. Me pregunto hoy si en esta cuarentena te ha faltado alimento. Perdón, Jesús sanaba leprosos, la enfermedad más vil y denigrante de la época. Dios actualmente sigue sanando gente con cáncer, SIDA, sigue sanando del homosexualismo, del coronavirus.
¿Quisieras hoy ser sanado también? Jesús sanaba a los paralíticos. Jesús sanó a un hombre que tenía la mano seca. Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Jesús se mostró a su pueblo haciendo grandes señales y prodigios para atraer a aquellos a los cuales salvaría. El gran problema de muchos de su época, escúchame lo que te voy a decir, el gran problema de muchos de su época es que no conocían ni entendían la realidad y el propósito por el cual Jesús los salvaba y los llamaba. Es por eso que para que la gente entendiera, les hablaba a través de parábolas y aún así la gente no entendía. Y esto hasta el profeta Isaías lo mencionó allá en Isaías 6, versículos 9 al 10. Decía el profeta, él dijo, ve y dile a este pueblo, oigan bien, pero no entiendan, miren bien, pero no perciban. Hace insensible el corazón de este pueblo, embota sus oídos y cierra sus ojos, no sea que vean con sus ojos, oigan con sus oídos y entienda con su corazón y se convierta y sea sanado. Vaya profecía que se cumplía en los tiempos de Jesús y se sigue cumpliendo hasta el día de hoy. Los mensajeros, los profetas, que me incluyo, predicamos a través de analogías tan explícitas y la gente sigue sin entender el Evangelio de Jesús. Eso es una tristeza de verdad. Y lo más triste es que la iglesia tampoco comprende. Los discípulos tenían un privilegio especial por ser sus seguidores más cercanos. Jesús les revelaba el secreto y los misterios de estas enseñanzas a través de las parábolas. Hasta el día de hoy nuestro Señor Jesucristo ha sanado a muchos. Yo me incluyo y digo amén. Ha liberado a muchos, ha resucitado a muchos que estaban muertos, que yacían muertos en vida. Pero hay una triste realidad ante esto. Sí, la triste realidad es que no han comprendido aún el propósito real por el cual Dios los ha salvado. Y hoy precisamente quiero hablarte de ese propósito que debería ser una realidad en la vida del creyente y del no creyente que vendrá a los pies de Jesús. Y es el ser un discípulo oidor de la palabra. A esta enseñanza le he titulado Un buen oidor de la palabra de Dios. Acompáñame. Se dice secularmente un dicho que al buen entendedor pocas palabras. ¿Sí lo has escuchado? Y este dicho implica mucho el saber oír, el saber escuchar. Hay muchas personas que no saben escuchar. Repito, hay muchas personas que no saben escuchar. Y esto sí que es un problema para entender los propósitos de Dios para nuestras vidas y para sus vidas. La palabra de Dios nos dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esta parábola, la parábola del sembrador que acabamos de leer, se dirige principalmente a esa clase de personas, sí, a esas personas que saben oír, que son buenos oidores de la palabra, no aquellos que nada más leen por leer, como muchos. Se dirige a los que oyen la palabra. Los investigadores dicen con cierta frecuencia que la interpretación de la parábola que encontramos en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, solamente en estos tres evangelios, en el evangelio de Juan no aparece esta parábola, va dirigida como una advertencia a los oyentes. Quiero remarcar mucho esto, va dirigida como una advertencia a los oyentes. Quiere decir que hay diferentes maneras de recibir la palabra de Dios y que el fruto que produzca dependerá del corazón del que la reciba. Ahí donde estás, ¿por qué no tocas tu corazón?
Espero que tengas un buen corazón para recibir esta palabra. La suerte de cualquier palabra hablada depende del oidor. Como se suele decir, el éxito de un chiste no depende de la lengua del que lo cuenta, sino del oído del que lo oye. Un chiste será un éxito si se le dice a una persona que tiene sentido del humor y está de humor para escucharlo. Me asombra a mi esposa porque cada que cuento un chiste, que lo he contado miles de veces, siempre se ríe de mis chistes. Te amo, amor, no cabe duda que me amas. Siempre tienes buena actitud para escuchar mis chistes. Pero hay gente que no tiene esa disposición. Será un fracaso si se le cuenta a una criatura sin humor, como hay muchos, y que está decidida a no verle la gracia. ¿Quiénes son los oidores a los que se describe y advierte en esta parábola? Bueno, número 1. Tenemos al oidor de la mente cerrada. Repite conmigo. El oidor de la mente cerrada. No tiene la palabra más posibilidad de introducirse en la mente de algunas personas que la semilla que ha caído en un sendero endurecido por muchos pares de pies. Hay muchas cosas que pueden cerrar la mente de una persona. Los prejuicios, los problemas pueden hacer que uno esté ciego a todo lo que no quiera ver. El espíritu que se niega a aprender puede levantar una barrera que no se pueda sobrepasar ni eliminar. Este espíritu puede proceder de dos cosas. Mira, este espíritu puede proceder de dos cosas. Puede ser la consecuencia del orgullo, que no quiere reconocer que necesita aprender. Hay personas que se creen sabelotodos, que todo lo saben, y citan el famoso refrán: más sabe el diablo por viejo que por diablo. Esa es una mentira, es una falacia. Más si se lleva a la palabra de Dios. Gente orgullosa. También esto se puede deber al miedo a toda nueva verdad y el rechazo a aventurarse por el camino del pensamiento. A veces un carácter inmoral, que es lo más común, lo más tradicional, de mentes cerradas. A veces un carácter inmoral, el pecado y la forma de vida de una persona pueden cerrarle la mente. El pecado es lo que hace que estas personas estén con la mente cerrada. Ten cuidado. Puede que haya una verdad que condene las cosas que aman. La verdad no duele, pero incomoda. Y que denuncie las cosas que hace. Y muchos se niegan a escuchar o a reconocer la verdad que los condena, porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. 2. Tenemos al oidor de mente tan superficial como el terreno que apenas cubre la roca. Es la persona que se niega a recapacitar las cosas por sí y en serio. Algunas personas están a merced de las novedades. Recogen lo que está sin pensarlo un momento y lo dejan igual. Tienen que estar siempre a la moda. Empiezan cualquier pasatiempo nuevo o a adquirir alguna nueva técnica con entusiasmo, pero en cuanto les presenta la más mínima dificultad, simplemente se enfrían o lo abandonan. Las vidas de algunas personas están llenas de restos de cosas que empezaron y que no terminaron. Se puede ser así con la palabra, igual con la palabra de Dios. Cuando uno la oye, se entusiasma, aleluya, no caben, pero no se puede vivir de emociones pasajeras.
Tenemos una mente y la obligación moral de usarla y de tener una fe inteligente. El cristianismo tiene sus exigencias y hay que mirarlas de frente antes de aceptarlas. El ofrecimiento cristiano no es solo un privilegio. ¿Sí me estás escuchando, hermano? Mira, el ofrecimiento cristiano no es solo un privilegio, sino también una responsabilidad. Un entusiasmo repentino puede convertirse en cenizas tan rápidamente como un fuego moribundo. 3. Tenemos al oidor con tantos intereses en la vida que a menudo no le queda espacio para las cosas más importantes. Es característico de la vida moderna que cada vez se llena más y va más deprisa. Una sociedad basada en el hedonismo, en el placer. Se está demasiado ocupado para orar. Tan preocupado con muchas cosas que se olvida de estudiar la palabra de Dios. Se puede estar tan metido en juntas y comités y empresas y planes que no le dejan tiempo a uno para aquel de quien proceden el amor y el servicio. Los negocios le pueden tener a uno tan sometido que está demasiado cansado para pensar en ninguna otra cosa. No son las cosas manifiestamente malas las más peligrosas en este sentido. Muchas veces son cosas buenas, pero lo bueno es siempre el enemigo de lo mejor. No es que uno destierre deliberadamente de su vida la oración y el estudio de la palabra de Dios y la iglesia. Puede que piense en estas cosas con frecuencia y trate de tener tiempo para ellas, pero por lo que sea nunca dispone de él en su abarrotada vida. Debemos tener cuidado de no desplazar a Cristo del lugar supremo que le corresponde. Y por último tenemos al oidor que es como la buena tierra. Recibe la palabra en 4 etapas. Cuenta conmigo, recibe la palabra en 4 etapas. 1, tiene mente abierta. Repite conmigo. Eso, tiene mente abierta. Siempre dispuesto a aprender. Siempre está dispuesto a aprender. 2, está listo para oír. No es demasiado orgulloso, ni está demasiado ocupado para escuchar. Muchos se habrían ahorrado muchos dolores de cabeza y de corazón si se hubieran detenido a escuchar la voz de un amigo sensato, o de Dios. 3, del oidor que es como la buena tierra. Es un oidor que entiende. Repite conmigo. Eso, entiende. Se lo ha pensado y sabe lo que quiere decir para él y está preparado a aceptarlo. Y 4, traduce la audición en acción. Qué hermoso es esto. Traduce lo que ha oído, lo que ha escuchado en acción. Produce la buena cosecha de la buena semilla. El verdadero oidor es el que escucha, entiende y obedece. ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, el falso oidor, el hipócrita oidor, es el que no escucha, no entiende y no obedece. Para concluir, quiero citar al medio hermano de Jesús allá en Santiago 1:22. Dice de la siguiente forma para terminar. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El buen oidor de la palabra hace lo que ha oído
Y el que no hace lo que ha oído, se engaña a sí mismo. ¿Con qué tipo de oidor te identificas? ¿El oidor junto al camino? ¿El oidor que cayó sobre la piedra? ¿El oidor que cayó entre espinos? ¿O el oidor que cayó en buena tierra? Esto lo decides tú, amigo. Esto lo decides tú, hermano, hermana. Esto lo decides tú, iglesia. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Los amamos. Bendiciones.